Sus propios padres la vendieron como ganado por no poder dar hijos. Pero cuando un guerrero apache viudo la vio llorar, supo que había encontrado la madre que sus 3 pequeños necesitaban. En las tierras polvorientas de Chihuahua, donde el sol castiga sin piedad y las esperanzas se marchitan como flores en el desierto, vivía Citlali Sandoval, una mujer de 22 años cuyo nombre significaba estrella en lengua náhuatl, pero cuya luz había sido apagada por años de humillación y rechazo. Su cabello negro como la obsidiana caía en ondas suaves hasta su cintura, y sus ojos color miel guardaban una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. La hacienda de San Bartolomé se extendía bajo el cielo despiadado como una herida abierta en la tierra. Era el año 1885, y Citlali caminaba por los corredores de adobe de la casa principal, con la cabeza gacha, cargando el peso de una condena que no había elegido. 6 años de matrimonio con Abundio Herrera habían sido 6 años de esperanzas frustradas, de miradas acusadoras y susurros venenosos que la seguían como sombras. «Otra vez nada», murmuró la comadrona del pueblo después de examinarla esa mañana de octubre. Las palabras cayeron sobre Citlali como piedras. La mujer mayor la miró con una mezcla de lástima y desprecio que ya conocía demasiado bien. 6 años, muchacha. Si no has dado fruto en 6 años, ya no lo darás nunca. Abundio había estado esperando en el patio, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. Cuando la comadrona salió con la confirmación de lo que todos temían, el hombre golpeó la pared con el puño, haciendo que el adobe se desmoronara como sus últimas esperanzas. «Una mujer que no puede dar hijos no es mujer», gritó, su voz resonando por toda la hacienda. «Es como un campo estéril que no sirve ni para sembrar maleza». Citlali sintió cada palabra como un latigazo. Se quedó inmóvil en el umbral, viendo cómo su esposo se alejaba a grandes zancadas hacia los establos. Sabía que no regresaría esa noche, ni muchas noches más. Abundio había encontrado consuelo en brazos de Remedios, la hija del capataz, una muchacha de 17 años cuyos caderas anchas prometían la fertilidad que Citlali nunca podría ofrecer. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. La familia de Abundio, que nunca la había aceptado completamente, ahora la trataba como si fuera invisible. Su suegra, doña Gertrudis, una mujer amargada de 60 años, había comenzado a hablar abiertamente sobre la anulación del matrimonio. «Mi hijo necesita herederos», decía mientras tomaba chocolate en el comedor principal, sin importarle que Citlali estuviera sirviendo el desayuno. No puede desperdiciar sus mejores años con una mujer defectuosa, pero el golpe más cruel vino de donde menos lo esperaba. Sus propios padres, Florencio y Dolores Sandoval, llegaron a la hacienda en una carreta destartalada un miércoles por la mañana. Citlali corrió a recibirlos, su corazón llenándose de esperanza al pensar que venían a apoyarla en su momento más difícil. «Hija», dijo su padre sin mirarla a los ojos, «tenemos que hablar». Se sentaron bajo la sombra de un mezquite, lejos de oídos curiosos. Florencio era un hombre trabajador que había luchado toda su vida contra la pobreza, y las arrugas profundas en su rostro contaban la historia de cada cosecha perdida, cada sequía sufrida. «Citlali», comenzó su madre con voz temblorosa, «sabes que te queremos. Pero las cosas están muy difíciles en el rancho. La sequía de este año arruinó toda la cosecha, y debemos 3 meses de renta al patrón». Citlali sintió un frío extraño recorriéndole el cuerpo. «¿Qué están tratando de decirme?». Su padre finalmente levantó la vista, y ella vio en sus ojos una vergüenza que la aterrorizó. «Conocimos a un hombre, un comerciante próspero de Sonora. Se llama Fortunato Villegas, y necesita una mujer para que maneje su casa». «No entiendo», susurró Citlali, aunque en el fondo de su corazón ya empezaba a comprender la horrible verdad. «Nos ofreció 200 pesos de plata», continuó su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo. Tú podrías empezar de nuevo también, hija. Lejos de aquí, donde nadie conozca tu problema». Citlali se puso de pie lentamente, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «Me están vendiendo», dijo con una voz que no reconoció como suya. «Sus propios padres me están vendiendo como si fuera ganado».
No es así, protestó su padre, pero sus palabras sonaron huecas. Es una oportunidad. Serías como un ama de llaves respetada. Villegas es un hombre decente, viudo, sin hijos. Te trataría bien. Pero Citlali ya no los escuchaba. Se alejó de ellos caminando como sonámbula hacia la casa, mientras el peso de la traición la aplastaba como una montaña. Sus propios padres, las personas que supuestamente la amaban más en el mundo, habían puesto precio a su dolor. Esa misma tarde llegó Fortunato Villegas. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigotes grises y ojos pequeños que evaluaban todo como si fuera mercancía. Vestía un traje oscuro a pesar del calor, y llevaba un bastón con empuñadura de plata que hacía sonar contra el suelo mientras hablaba. «Así que esta es la muchacha», dijo, examinando a Citlali como si fuera una yegua en un mercado. «Se ve fuerte, sana. Las manos no están demasiado ásperas. ¿Sabe leer?» «Un poco», respondió Florencio por ella, como si Citlali no pudiera hablar por sí misma. «Bien, bien. En mi casa necesitará llevar las cuentas de la despensa». Villegas caminó alrededor de Citlali, evaluándola con una mirada que la hizo sentir sucia. «¿Y está confirmado que no puede tener hijos?» La pregunta cortó el aire como una navaja. Citlali sintió que se desmoronaba por dentro, pero mantuvo la cabeza alta. «Sí, señor», murmuró su madre. «El doctor lo confirmó. Pero es muy trabajadora, muy obediente». «Mejor», gruñó Villegas. «No quiero complicaciones en mi casa. Las mujeres fértiles traen problemas, pretendientes, escándalos. Esta será perfecta para lo que necesito». Sacó una bolsa de cuero de su saco y contó lentamente 200 pesos de plata sobre la mesa. El sonido metálico de las monedas resonó en el silencio como campanas fúnebres. Florencio y Dolores miraron el dinero con una mezcla de alivio y vergüenza que partió el corazón de Citlali. «El trato está hecho», declaró Villegas, guardando los papeles que había preparado. «La muchacha viene conmigo mañana al amanecer. Que traiga solo lo indispensable. En mi casa tendrá todo lo que necesite». Esa noche, Citlali empacó sus pocas pertenencias en un petate de palma. Sus manos temblaban mientras doblaba sus 2 vestidos, su rebozo de lana y las pocas joyas que su abuela le había heredado. Cada objeto que tocaba parecía despedirse de ella, como si supieran que nunca regresarían a este lugar. Su madre entró sin llamar, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Citlali, hija, tienes que entender». «No hay nada que entender, madre», la interrumpió Citlali sin volverse. «Me vendieron. Es así de simple. Algún día nos perdonarás», susurró Dolores. «Algún día entenderás que lo hicimos por amor». Citlali se volvió entonces, y su madre retrocedió al ver la frialdad en sus ojos. «El amor no se vende, madre. Lo que hicieron hoy no tiene nombre». Al amanecer siguiente, Citlali subió a la carreta de Fortunato Villegas sin mirar atrás. Sus padres estaban parados en el portal de la hacienda, pero ella mantuvo los ojos fijos en el horizonte. El comerciante hizo restallar las riendas y los caballos se pusieron en marcha, llevándosela hacia un destino que temía más que a la muerte misma. Durante el viaje de 3 días hacia Sonora, Villegas le fue explicando sus deberes. Tendría que levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiar la casa de arriba abajo, lavar la ropa, cocinar todas las comidas, atender a los visitantes y, cuando él lo considerara necesario, acompañarlo en las noches para que no se sintiera solo. Las últimas palabras las dijo con una sonrisa que helaba la sangre, y Citlali entendió entonces la verdadera naturaleza de su situación. No era un ama de llaves, era una esclava, una mujer comprada y pagada para satisfacer todos los caprichos de un hombre que la veía como un objeto de su propiedad. Esa primera noche en el rancho de Villegas, mientras yacía en el catre de la cocina donde le habían asignado dormir, Citlali contempló la luna a través de la pequeña ventana y se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que tuviera que soportar, no importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, encontraría una manera de escapar. Prefería morir libre en el desierto que vivir como esclava en una casa que olía a codicia y maldad. No sabía que esa promesa desesperada la llevaría a encontrar algo que nunca había buscado: una familia verdadera, un amor real y 3 pequeños corazones que la necesitarían tanto como ella necesitaría amarlos.
2 meses habían pasado desde que Citlali llegó al rancho de Fortunato Villegas, y cada día había sido una nueva humillación, una nueva herida en su alma ya destrozada. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas por el trabajo constante. Sus ojos habían perdido el último rastro de esperanza que les quedaba, y su espíritu se había vuelto tan árido como el desierto que rodeaba la propiedad. Villegas había resultado ser aún peor de lo que temía. Durante el día la trataba como una sirvienta invisible, gritándole por cualquier detalle insignificante, golpeándola cuando la comida no estaba a su gusto perfecto. Pero las noches eran el verdadero infierno. El hombre llegaba a su cuarto oliendo a mezcal y crueldad, recordándole constantemente que la había comprado, que le pertenecía como cualquier otro objeto de su casa. «Recuerda que nadie te buscará si desapareces», le susurraba con aliento nauseabundo mientras ella se hacía ovillo en su catre. «Tus propios padres te vendieron. Nadie en este mundo te quiere excepto yo, y solo porque me sirves». Pero esa madrugada de diciembre, algo había cambiado en Citlali. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, con moretones frescos en los brazos que ya ni siquiera trataba de ocultar, escuchó a Villegas hablando con un visitante en el comedor sobre conseguir otra muchacha, más joven, porque ésta ya estaba muy gastada. Las palabras la golpearon como un rayo de claridad. Si se quedaba, moriría lentamente en esta casa, consumida por la crueldad y el desprecio. Pero si huía, al menos moriría libre. Y en ese momento, la libertad en la muerte le pareció infinitamente mejor que la esclavitud en vida. Esperó hasta que Villegas se fuera al pueblo con su visitante para ver algunas muchachas disponibles. Con manos temblorosas pero decididas, envolvió en un rebozo un poco de pan duro, cecina seca y una cantimplora de agua. Tomó el pequeño cuchillo de cocina y los pocos pesos que había logrado ahorrar limpiando para los vecinos a escondidas. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Citlali cruzó la puerta trasera del rancho por última vez. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría de la madrugada, mientras se alejaba hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos en la distancia. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse lo más posible antes de que Villegas descubriera su escape. Caminó durante horas bajo el sol naciente, que pronto se volvió implacable. El desierto de Sonora no perdona a los débiles, y Citlali no estaba preparada para su ferocidad. Para el mediodía, ya había bebido la mitad de su agua, y el calor comenzaba a jugarle trucos a su mente. Las rocas parecían moverse, el aire ondulaba como agua, y sus pasos se volvían cada vez más torpes. «Dios mío», murmuró, cayendo de rodillas sobre la arena que quemaba como hierro al rojo vivo. «Si voy a morir, que sea con dignidad, que sea libre». Continuó arrastrándose hacia adelante, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. El sol de la tarde la golpeaba sin misericordia, y sus labios estaban tan secos que habían comenzado a sangrar. La cantimplora se había vaciado hace horas, y ahora solo le quedaba la determinación ciega de no dejarse vencer. Fue cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto de colores dorados y rojos, que Citlali finalmente colapsó. Su cuerpo no podía más, y su mente comenzaba a perderse en alucinaciones. Veía a su abuela llamándola desde la distancia, veía oasis que desaparecían cuando trataba de acercarse, escuchaba voces que el viento se llevaba antes de que pudiera entenderlas. «Perdóname, abuelita», susurró al aire que ardía. «No pude ser la mujer fuerte que querías que fuera». Y entonces, cuando creía que estaba viendo otra alucinación, apareció una figura a caballo en el horizonte. Un hombre alto, de piel bronceada, con cabello negro que le caía hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa sin mangas que revelaba brazos fuertes marcados por cicatrices de guerra. Pero lo que más llamó su atención fueron los 3 pequeños que cabalgaban con él. Necalli había estado siguiendo el rastro de un venado herido cuando vio las huellas humanas en la arena. Huellas pequeñas, de alguien que caminaba sin rumbo fijo, tambaleándose. Su instinto de guerrero se activó inmediatamente. Podía ser una trampa de los soldados mexicanos, que a veces usaban mujeres como señuelo para atraer a los apaches a emboscadas. «Papá, mira», dijo Itzel, su hija de 9 años, señalando hacia una mancha oscura en la distancia. «Hay alguien ahí». Necalli entrecerró los ojos
estudiando la figura caída. Era una mujer, eso estaba claro, y por cómo yacía inmóvil bajo el sol, estaba en graves problemas. Su lado humano luchó contra su instinto de supervivencia. Ayudar a una mexicana podría traer problemas a su familia, pero dejar morir a alguien en el desierto iba contra todo lo que sus ancianos le habían enseñado. Yaretsi, Ejecatl, quédense atrás, ordenó a sus otros 2 hijos, de 6 y 4 años respectivamente. Itzel, ven conmigo, pero mantente alerta. Se acercaron cautelosamente a la figura caída. Citlali estaba inconsciente, su piel enrojecida por el sol, los labios partidos y sangrantes. Su vestido estaba desgarrado y sucio, y en sus brazos visibles se podían ver moretones que claramente no habían sido causados por la caída. «Está muy enferma, papá», murmuró Itzel, su joven corazón compadeciéndose inmediatamente. «Mira cómo tiene los labios. Va a morir si no la ayudamos». Necalli desmontó y se acercó con precaución. Puso una mano en la frente de Citlali y sintió el calor de la fiebre del desierto. Sus años de experiencia le dijeron que tenía poco tiempo antes de que el daño fuera irreversible. «Es una mexicana», dijo, más para sí mismo que para su hija. «Podría ser peligroso llevarla con nosotros». «Pero es una mujer, papá», respondió Itzel con la sabiduría inocente de los niños. «Y mamá siempre decía que las mujeres en problemas merecen ayuda, sin importar de dónde vengan». La mención de su esposa muerta tocó algo profundo en el corazón de Necalli. Tlali había sido una mujer compasiva que nunca había distinguido entre amigos y enemigos cuando alguien necesitaba ayuda. Había criado a sus hijos con esos valores antes de que una enfermedad se la llevara 2 años atrás. Cargó a Citlali en sus brazos, sorprendiéndose por lo liviana que estaba. La subió a su caballo con cuidado, sosteniéndola contra su pecho mientras Itzel tomaba las riendas de repuesto. «Yaretsi, Ejecatl, vengan», llamó a sus otros hijos. «Vamos a casa. Tenemos una invitada». Los niños se acercaron con curiosidad. Yaretsi, con sus ojos grandes y expresivos, tocó suavemente la mano de Citlali. «Está muy caliente, papá. ¿Se va a morir?» «No, si podemos evitarlo», respondió Necalli, dirigiendo su caballo hacia las montañas donde tenía su refugio oculto. Ejecatl, el más pequeño, cabalgaba en el mismo caballo que Yaretsi, observando a la mujer inconsciente con fascinación. «¿Es una princesa, papá, como las de las historias que nos cuenta Itzel?» A pesar de la gravedad de la situación, Necalli no pudo evitar sonreír ligeramente. «No lo sé, pequeño, pero está en problemas, y nosotros no dejamos que la gente muera cuando podemos ayudar». El viaje de regreso al campamento tomó 2 horas. Citlali deliraba entre la conciencia y la inconsciencia, murmurando palabras en español que Necalli entendía parcialmente. Hablaba de alguien llamado Villegas, de dolor, de querer morir libre. Las piezas de su historia comenzaron a formar un cuadro en la mente del guerrero apache. Cuando llegaron al refugio, una serie de cuevas naturales ocultas en un cañón rocoso, Necalli llevó a Citlali a la cueva más grande, donde había establecido su hogar familiar. La acostó sobre pieles de venado mientras Itzel corrió a buscar agua fresca y hierbas medicinales. «Niños, ayúdenme», dijo Necalli, comenzando a limpiar las heridas y quemaduras de sol de Citlali. «Yaretsi, trae más mantas». «Ejecatl, avienta el fuego para calentar agua». Trabajaron juntos como un equipo bien entrenado. Necalli había tenido que aprender a ser padre y madre para sus hijos después de la muerte de su esposa, y ellos habían aprendido a ayudar en todo lo necesario para sobrevivir. Cuando Citlali finalmente abrió los ojos esa noche, se encontró rodeada por 4 pares de ojos que la observaban con preocupación. La luz del fuego danzaba en las paredes rocosas, y por un momento creyó que había muerto y estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra. «¿Dónde?», comenzó a preguntar con voz ronca. «Estás a salvo», le dijo Necalli en español entrecortado. «Estabas muriendo en el desierto. Te trajimos aquí». Citlali trató de incorporarse, pero el dolor en todo su cuerpo la hizo gemir. «¿Quiénes son ustedes?» «Somos apaches», respondió Itzel en español fluido, sorprendiendo a Citlali. «Yo soy Itzel. Ella es Yaretsi. Él es Ejecatl. Y él es nuestro papá, Necalli». La palabra apache debería haberla aterrorizado. Durante toda su vida había escuchado historias sobre la ferocidad de estos guerreros del desierto, pero mirando los rostros preocupados que la rodeaban,
especialmente los de los 3 niños, solo sintió una gratitud abrumadora. «Gracias», murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pensé que iba a morir sola en el desierto». «Nadie muere solo mientras nosotros podamos evitarlo», dijo Necali, ofreciéndole un cuenco de caldo caliente. «Come, recupera tu fuerza. Después nos contarás tu historia». Mientras Citlali bebía el caldo, sintió que por primera vez en meses, tal vez en años, estaba en presencia de bondad verdadera. Estos extraños, estos supuestos salvajes, le habían salvado la vida sin esperar nada a cambio. Y en los ojos de los 3 niños que la observaban con curiosidad inocente, vio algo que había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no todos los seres humanos eran crueles. Los primeros rayos del sol filtrándose entre las rocas despertaron a Citlali de un sueño profundo, el primero sin pesadillas que había tenido en meses. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que escuchó las voces suaves de los niños hablando en apache fuera de la cueva. El aroma de leña quemándose y algo que olía como tortillas le recordó que estaba viva, que había escapado del infierno de Villegas. Se incorporó lentamente, sintiendo que sus fuerzas habían regresado considerablemente. Sus quemaduras de sol ya no ardían tanto, y aunque su cuerpo aún dolía, el dolor era soportable. Se alisó el vestido lo mejor que pudo y salió de la cueva, parpadeando bajo la luz dorada de la mañana. El refugio era más extenso de lo que había imaginado. Varias cuevas naturales se abrían en las paredes rocosas del cañón, conectadas por senderos estrechos tallados por generaciones de uso. Había corrales improvisados donde pacían algunas cabras, y en una explanada central, varias mujeres apache trabajaban preparando alimentos y curando pieles. Cuando Citlali apareció, todas las conversaciones cesaron. Las mujeres la observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza que la hizo sentir nuevamente como una intrusa. Algunos hombres que afilaban armas cerca de las cuevas la miraron con ojos duros, evaluando si representaba una amenaza. La mexicana despertó, murmuró una mujer mayor en apache, pero Citlali entendió el tono despectivo sin necesidad de traducción. Itzel apareció corriendo desde uno de los corrales, con Yaretsi y pequeño Eekatl siguiéndola. «¿Estás despierta?», exclamó con alegría genuina. «Papá dice que ya puedes comer comida sólida». Necali emergió de otra cueva, cargando un arco recién reparado. Al ver a Citlali de pie, asintió con aprobación. «Te ves mejor. El desierto no te venció». «Gracias a ustedes», respondió Citlali, sintiendo las miradas hostiles de algunos adultos de la tribu. «No sé cómo pagarles lo que han hecho por mí». Una voz áspera cortó el aire matutino. «No necesitamos el agradecimiento de los mexicanos», dijo Tlacaelel, un guerrero de mediana edad con cicatrices profundas en el rostro. «Ya bastante problema es tener una espía en nuestro refugio». El silencio se hizo tenso. Citlali sintió el peso de todas las miradas sobre ella, y por un momento el terror familiar de ser rechazada amenazó con abrumarla. Pero entonces Eekatl, el más pequeño, se acercó y tomó su mano con confianza infantil. «No es mala», declaró con la certeza absoluta de un niño de 4 años. «Huele bien, como las flores que mamá solía recoger». Sus palabras inocentes rompieron parte de la tensión. Algunas mujeres sonrieron a pesar de sí mismas, recordando cómo los niños pequeños tienen una manera especial de ver la verdad en las personas. «Los niños ven lo que nosotros a veces no podemos ver», dijo una mujer mayor llamada Itzpapalotl, que parecía tener autoridad entre las mujeres. «Pero ver no es suficiente. Si va a quedarse aquí, debe demostrar su valor». Citlali enderezó los hombros. «Dígame qué puedo hacer. Sé trabajar duro. Sé cocinar, limpiar, coser, cuidar enfermos. Haré lo que sea necesario para ganarme mi lugar aquí». Itzpapalotl la estudió con ojos penetrantes. «Veremos. Itzel, llévala a ayudar con la preparación de alimentos. Observaremos qué tan útil puede ser una mujer mexicana». Los días que siguieron fueron una prueba constante para Citlali. Trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del atardecer, desesperada por demostrar su valor. Ayudaba a moler maíz, a curtir pieles, a recoger plantas medicinales que reconocía por las enseñanzas de su abuela. Pero por cada tarea que realizaba bien, alguien encontraba algo que criticar. «Las tortillas están muy gruesas»,
murmuraba Tepeyolotl, una mujer joven que claramente la veía como una amenaza. Las mujeres mexicanas no saben hacer comida de verdad. Esta piel no está bien curada, añadía otra. Va a pudrirse antes del invierno. Pero Citlali no se dejó desanimar. Había sobrevivido años de humillación en la hacienda y meses de tortura con Villegas. Estas críticas eran como lluvia suave comparadas con las tormentas que había soportado. Y tenía 3 pequeños aliados que la defendían con la fiereza de cachorros protegiendo a su madre. «Mi papá dice que Citlali es muy inteligente», protestaba Yaretsi cuando escuchaba a las mujeres quejarse. «Sabe cosas que ustedes no saben». Era cierto. Los conocimientos que su abuela le había enseñado sobre hierbas medicinales resultaron ser invaluables. Cuando uno de los guerreros regresó con una herida infectada de una escaramuza con soldados, Citlali reconoció inmediatamente los signos de envenenamiento de la sangre. «Necesita consuelda y echinacea», le dijo a Itzpapalotl, quien estaba intentando tratar la herida con métodos tradicionales. «Y hay que limpiar la herida con agua hirviendo mezclada con sal y hierbas antibacterianas». «¿Cómo puede una mexicana saber de medicina apache?», preguntó Tlacaelel con escepticismo. «Porque mi abuela era curandera», respondió Citlali con dignidad. «Las plantas no conocen fronteras, la medicina es medicina». Cuando el guerrero comenzó a mejorar rápidamente bajo el tratamiento de Citlali, algunos miembros de la tribu empezaron a verla con nuevos ojos. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando pequeño Eecatl comenzó a mostrar síntomas preocupantes. Era media tarde cuando el niño comenzó a quejarse de dolor de estómago. Al principio, todos pensaron que había comido algo que le hizo daño, pero cuando comenzó a vomitar y mostrar signos de fiebre alta, la preocupación se volvió alarma. «Es la enfermedad del desierto», murmuró Itzpapalotl, preparando los remedios tradicionales. «Hemos perdido niños por esto antes». Citlali observó los síntomas con creciente terror. Reconoció las señales inmediatamente. No era enfermedad del desierto, era una mordida de serpiente venenosa. Había visto casos similares cuando trabajaba con su abuela. «No es enfermedad», gritó, acercándose al niño a pesar de los intentos de detenerla. «Es veneno de serpiente. Miren, aquí en su tobillo, las marcas son muy pequeñas, casi invisibles». Efectivamente, cuando examinaron más de cerca, encontraron 2 pequeñas marcas de colmillos en el tobillo del niño, casi ocultas por la hinchazón. «Serpiente bebé», murmuró Necali con horror. «Su veneno es más concentrado que el de las adultas. Tengo que chupar el veneno y hacer un torniquete», dijo Citlali, ya actuando sin esperar permiso. «Y necesito hierba de cascabel mezclada con sangre de grado. Rápido, o lo perderemos». Por primera vez desde su llegada, nadie cuestionó sus órdenes. Trabajó febrilmente para salvar al pequeño, chupando el veneno de la herida y escupiéndolo, aplicando torniquetes y preparando antídotos con una precisión que dejó asombrados a todos los presentes. Necali la observaba trabajar, su corazón partido entre el miedo por su hijo y la admiración por la mujer que luchaba tan desesperadamente por salvarlo. «¿Por qué arriesgas tu vida por él?», le preguntó mientras ella preparaba otra dosis de antídoto. «Podrías envenenarte chupando el veneno». Citlali levantó la vista, con lágrimas en los ojos pero determinación férrea en su voz. «Porque es mi niño también. Todos ustedes son mi familia ahora. Prefiero morir intentando salvarlo que vivir sabiendo que no hice todo lo posible». Sus palabras tocaron algo profundo en los corazones de todos los presentes. Por primera vez, vieron en ella no a una forastera mexicana, sino a una madre desesperada luchando por la vida de su hijo. La batalla por la vida de Eecatl duró toda la noche. Citlali no se apartó de su lado ni un momento, administrándole antídotos, monitoreando su respiración, manteniendo su temperatura bajo control. Necalli se quedó con ella, y gradualmente otros miembros de la tribu se unieron a la vigilia. Cuando el amanecer llegó y Eecatl abrió los ojos, pidiendo agua con voz débil pero clara, un suspiro colectivo de alivio llenó la cueva. El niño viviría. Itzpapalotl se acercó a Citlali, quien había colapsado de agotamiento junto al jergón del niño. «Mujer mexicana», le dijo con respeto genuino en su voz, «has demostrado que tu corazón es apache, sin importar dónde naciste». Tlacaelel, el guerrero que más había desconfiado de ella, se acercó también.
Pido perdón por mis palabras, dijo formalmente. Una mujer que arriesga su vida por nuestros niños es hermana nuestra. Pero la aceptación más importante vino de los 3 niños. Cuando Eekatl se recuperó lo suficiente para sentarse, extendió sus bracitos hacia Citlali. «Mamá», murmuró, usando por primera vez esa palabra sagrada. Yaretsi e Itzel se acercaron inmediatamente, abrazando a Citlali por ambos lados. «Sí», dijo Itzel con una sonrisa radiante. «Eres nuestra mamá ahora». Citlali rompió en llanto, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría. Había encontrado lo que nunca había buscado conscientemente. Una familia que la amaba no por lo que podía darles, sino por quién era realmente. Necali las observó a las 4 abrazadas y sintió que su corazón, cerrado desde la muerte de su esposa, comenzaba a abrirse nuevamente. Esta mujer había traído luz a su hogar, había salvado a su hijo, había devuelto la alegría a sus otros niños. Y él comenzaba a darse cuenta de que ella podría devolverle también la esperanza de amor verdadero. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente por primera vez en días, Necali se sentó junto a Citlali bajo las estrellas. «Gracias», le dijo simplemente. «No solo por salvar a Eekatl, por salvarnos a todos nosotros». Citlali lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» «Mis hijos habían perdido su alegría cuando murió su madre», explicó, mirando hacia las cuevas donde dormían los 3 pequeños. Eran funcionales, obedientes, pero ya no reían como antes. Hasta que llegaste tú. Has devuelto la luz a sus ojos. Ellos han devuelto la luz a los míos también, respondió Citlali suavemente. Nunca pensé que podría ser madre, pero estos niños me han enseñado que la maternidad no viene de la sangre, sino del amor. En ese momento, bajo el manto de estrellas del desierto, ambos sintieron que algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud, más allá de la conveniencia, algo que prometía sanar los corazones rotos de ambos. 4 meses habían pasado desde que Citlali salvó la vida de Eekatl, y el refugio apache se había transformado en un verdadero hogar para ella. Las mañanas comenzaban con el sonido de risas infantiles que llenaban el cañón rocoso, una melodía que había estado ausente desde la muerte de Tlali. Citlali se despertaba cada amanecer con un propósito renovado, sabiendo que 3 pequeños corazones dependían de su amor y cuidado. Los niños habían florecido bajo su atención maternal. Itzel, ahora de 10 años, se había convertido en su sombra constante, ayudándola con las tareas domésticas mientras aprendía los secretos de la medicina herbal. La niña poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que recordaba a Citlali de sí misma a esa edad. «Mamá Citlali», le decía mientras molían maíz juntas, «¿por qué esta hierba cura el dolor de cabeza pero aquella otra no?». Sus preguntas constantes llenaban de alegría el corazón de Citlali, quien encontraba en la educación de la niña una manera de honrar la memoria de su propia abuela. Yaretsi había desarrollado una personalidad artística que se manifestaba en las hermosas mantas que tejía y los dibujos que creaba en las paredes rocosas de su cueva. A los 7 años ya mostraba una sensibilidad especial hacia las emociones de los demás, consolando a otros niños cuando lloraban y siendo la primera en notar cuando alguien necesitaba ayuda. Pero era pequeño Eekatl, quien había formado el vínculo más fuerte con Citlali. El niño de 5 años la seguía a todas partes, aferrándose a su falda cuando había extraños en el campamento y durmiendo acurrucado contra ella durante las noches frías del desierto. Su experiencia cercana a la muerte había creado entre ellos un lazo que trascendía la sangre. Necali observaba estas transformaciones con un corazón dividido entre la gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Durante sus años de viudez, había enterrado sus sentimientos románticos tan profundamente que creía que habían muerto para siempre. Pero la presencia de Citlali había comenzado a despertar emociones que pensaba perdidas. Una tarde de primavera, mientras Citlali enseñaba a los niños a identificar plantas comestibles cerca del arroyo, Necali se acercó llevando un venado que había cazado. La imagen que se presentó ante él lo detuvo en seco. Citlali riendo mientras Eekatl trataba torpemente de seguir sus instrucciones. Yaretsi tejiendo una corona de flores silvestres.
e Itzel tomando notas mentales de cada enseñanza. Era un cuadro de felicidad doméstica que llenó su alma de una calidez que había olvidado que existía. «Has devuelto la vida a mi familia», le dijo esa noche mientras caminaban junto al arroyo después de que los niños se durmieran. Las estrellas se reflejaban en el agua cristalina, creando un escenario de intimidad que ninguno de los dos había buscado conscientemente. «Ellos me han devuelto la vida a mí», respondió Citlali, deteniéndose para contemplar su reflejo en el agua. «Durante años pensé que mi valor como mujer estaba determinado por mi capacidad de dar a luz. Pero estos niños me han enseñado que el amor maternal no necesita nacer del vientre, puede nacer del corazón». Necali se volvió hacia ella, estudiando su perfil a la luz de la luna. Tlali solía decir algo similar. Decía que una madre verdadera es aquella que elige amar, no solo aquella que da a luz. Era la primera vez que Necali hablaba extensamente sobre su esposa difunta con Citlali, y ella sintió tanto el honor como la responsabilidad de esa confianza. «Cuéntame sobre ella», pidió suavemente, sentándose sobre una roca junto al agua. Necali se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Era fuerte como tú, pero de una manera diferente. Tlali tenía la fuerza de un roble, inmóvil, constante, capaz de soportar cualquier tormenta. Tú tienes la fuerza del agua, flexible, adaptable, capaz de encontrar tu camino a través de cualquier obstáculo». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Citlali. «¿Crees que ella aprobaría esto? ¿Mi presencia aquí con sus hijos?» «Lo sé», respondió Necali sin dudar. «La noche antes de morir, me hizo prometerle que si alguna vez encontraba a alguien que pudiera amar a nuestros hijos como ella los amaba, no cerraría mi corazón por lealtad a su memoria». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Ambos sentían la tensión de emociones no expresadas, de deseos que habían crecido lentamente durante meses de convivencia diaria. Fue Citlali quien rompió el silencio. «Necali, comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente al campamento. Necali se puso inmediatamente en alerta, su mano moviéndose instintivamente hacia su cuchillo. «Quédate aquí», murmuró, pero Citlali ya se había levantado, su instinto maternal llevándola de regreso hacia las cuevas donde dormían los niños. Un joven guerrero apache apareció entre las sombras, su caballo espumando por el galope urgente. «Necali», jadeó. «Soldados mexicanos. Una patrulla grande se dirige hacia aquí. Los rastreadores dicen que llegarán antes del amanecer». El corazón de Citlali se heló. Inmediatamente pensó en Villegas. ¿Habría encontrado una manera de rastrearla? ¿Habría convencido a las autoridades de que los apaches la habían secuestrado? «¿Cuántos?», preguntó Necali, ya moviéndose hacia el campamento para organizar la evacuación. «30, tal vez más. Vienen bien armados y traen perros rastreadores». Citlali sintió que su mundo se tambaleaba. Había traído el peligro a la familia que había aprendido a amar. Su presencia había puesto en riesgo a los niños que había jurado proteger. «Es por mí», murmuró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Vine aquí y los puse en peligro a todos». Necali se volvió hacia ella con fiereza. «No», declaró firmemente. «Viniste aquí y nos diste una razón para luchar. Nos diste una familia que vale la pena proteger». En las siguientes 2 horas, el campamento se transformó en un modelo de eficiencia organizada. Los apaches habían perfeccionado el arte de la evacuación rápida a través de generaciones de persecución. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenían algo más precioso que proteger que sus propias vidas. Citlali trabajó junto a las mujeres apache empacando solo lo esencial. Su corazón se partía al ver cómo los niños, entrenados desde pequeños para estas emergencias, empacaban sus pocas pertenencias sin quejarse. Eecatl se aferró a una pequeña muñeca de madera que Necali había tallado para él, mientras Yaretsi cuidadosamente enrollaba sus hilos de colores. Itzel ayudaba a los adultos, su rostro serio pero determinado. «Mamá», susurró Eecatl, tomando la mano de Citlali mientras se preparaban para partir. «¿Van a separarnos los soldados malos?» Citlali se arrodilló a su nivel, tomando su carita entre sus manos. «Escúchame bien, mi pequeño guerrero. Sin importar lo que pase, siempre serás mi hijo, y yo siempre seré tu mamá.
Los soldados pueden llevarse muchas cosas, pero nunca pueden llevarse el amor. Necali había estado observando esta interacción, y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Se acercó a Citlali, y frente a toda la tribu que se preparaba para huir, tomó sus manos entre las suyas. «Citlali», dijo con voz clara que todos pudieron escuchar, «no sé si sobreviviremos a esta noche, pero sí sé que no quiero enfrentar el peligro sin haberte dicho lo que siento. Te amo. Amo tu fuerza, tu compasión, la manera en que has traído luz a nuestras vidas. Si los espíritus nos permiten ver otro amanecer, quiero que seas mi esposa. No solo la madre de mis hijos, sino mi compañera en todo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Citlali. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, Necali. Te amo también. Amo tu honor, tu gentileza, la manera en que has hecho que una mujer rota se sienta completa nuevamente». Itzpapalotl, actuando como la matriarca de la tribu, se acercó con una sonrisa a pesar de la urgencia del momento. Tomó las manos unidas de Necali y Citlali y las cubrió con las suyas. «Por el poder que me otorgan los ancestros y en presencia de esta tribu», declaró, «los declaro unidos en matrimonio apache, que sus espíritus sean uno, que su amor sea fuerte como las montañas, y que sus hijos crezcan en sabiduría y honor». Los niños rompieron en vítores contenidos, abrazando a sus padres recién casados, mientras el sonido de los cascos se acercaba cada vez más. Era una ceremonia de boda improvisada en medio de una evacuación de emergencia, pero ninguna celebración en un palacio podría haber sido más perfecta para ellos. «Ahora vámonos», dijo Necali, cargando a Eekatl, mientras Citlali tomaba de la mano a las niñas. «Tenemos una luna de miel que celebrar en las cuevas sagradas». Mientras se alejaban silenciosamente hacia refugios más profundos en las montañas, Citlali sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como la mujer defectuosa que sus padres habían vendido, sino como la esposa amada y la madre elegida de una familia que había nacido del amor verdadero, no de la obligación. 5 años habían transcurrido desde aquella noche de huida desesperada, y el tiempo había transformado no solo a la familia de Necali y Citlali, sino también al paisaje político de la región. Los 3 niños ya no eran los pequeños vulnerables que una vez necesitaron protección desesperada. Itzel, ahora de 15 años, se había convertido en una joven sabia que dominaba tanto los conocimientos medicinales apache como los secretos curativos que Citlali había heredado de su abuela. Sus manos hábiles podían curar heridas de guerra con la misma destreza con que tejía mantas ceremoniales. Yaretsi, de 12 años, había desarrollado un talento extraordinario para la diplomacia, sirviendo como traductora e intermediaria entre diferentes tribus. Su capacidad para entender tanto los corazones humanos como los idiomas la había convertido en una figura respetada entre los jóvenes apaches. Pequeño Eekatl, que ya tenía 10 años pero seguía siendo el bebé de la familia, había crecido fuerte y valiente, con una lealtad feroz hacia Citlali, que tocaba los corazones de todos quienes lo conocían. El refugio en las cuevas sagradas se había convertido en un hogar próspero, donde otras familias apache habían encontrado seguridad. Citlali había establecido un sistema de medicina herbal que combinaba conocimientos ancestrales mexicanos y apaches, creando remedios que habían salvado incontables vidas. Su reputación como curandera se había extendido más allá de las fronteras tribales, llegando incluso a comunidades mexicanas que buscaban discretamente sus servicios. Necali había emergido como un líder respetado cuya sabiduría en la guerra se había equilibrado con una nueva comprensión de la paz. Su matrimonio con Citlali había demostrado que la unión entre culturas diferentes no solo era posible, sino que podía crear algo más hermoso y fuerte que cualquiera de las dos por separado. Era una mañana de octubre cuando el pasado llegó a reclamar su deuda. Citlali estaba enseñando a un grupo de niñas jóvenes a preparar ungüentos curativos cuando Yaretsi corrió hacia ella con expresión alarmada. «Mamá», jadeó, «hay hombres blancos acercándose, muchos hombres con uniformes y armas, y hay uno que pregunta por ti por tu nombre verdadero». El corazón de Citlali se detuvo. Después de 5 años de paz, había comenzado a creer que el fantasma de Fortunato Villegas
había sido enterrado para siempre. Pero mientras observaba desde una grieta rocosa la caravana que se acercaba, reconoció inmediatamente la figura corpulenta del hombre que había comprado su libertad con 200 pesos de plata. Villegas había envejecido considerablemente. Su cabello ahora era completamente gris, su espalda estaba encorvada y vestía ropas que, aunque limpias, mostraban signos de uso excesivo. Los soldados que lo acompañaban parecían más interesados en cumplir un trabajo tedioso que en una misión de rescate heroica. «Citlali Sandoval», gritó Villegas cuando llegó a la entrada del cañón, su voz quebrándose ligeramente por la edad y el esfuerzo. «Sé que estás ahí. Vengo a reclamar lo que es mío por derecho legal». Necali apareció junto a Citlali, seguido por una docena de guerreros apache, armados pero controlados. Su presencia era tranquila, pero amenazante, como la calma antes de una tormenta. «No hay nada tuyo aquí», respondió Necali en español claro, su voz resonando por todo el cañón. «Solo hay una familia apache en su hogar ancestral». Villegas sacó unos papeles arrugados de su chaqueta. «Tengo aquí los documentos legales que prueban que esa mujer me pertenece. La compré legalmente a sus padres hace 5 años. Es mi propiedad». Un murmullo de indignación se alzó entre los apaches. La idea de que un ser humano pudiera ser propiedad de otro era tan ajena a su cultura que algunos guerreros jóvenes tuvieron que ser contenidos por sus mayores. Fue entonces cuando Citlali tomó la decisión de enfrentar su pasado. Se adelantó con la dignidad serena que había desarrollado durante sus años como matriarca apache, flanqueada por sus 3 hijos adoptivos que caminaban con el orgullo de quienes conocen su lugar en el mundo. «Fortunato Villegas», dijo con una voz que era música comparada con la que recordaba de años atrás. «He venido a escuchar lo que tienes que decir». Villegas la estudió con ojos que mostraban tanto reconocimiento como shock. La mujer rota y aterrorizada que había comprado años atrás había sido reemplazada por una matriarca radiante, cuya presencia comandaba respeto inmediato. Citlali vestía ropas apache ricamente decoradas. Su cabello estaba trenzado con ornamentos de plata, y sus ojos brillaban con una confianza que él nunca había visto. Has cambiado», murmuró, claramente desconcertado por la transformación. «He crecido», corrigió Citlali. «He encontrado mi verdadero lugar en el mundo». Villegas se recuperó de su sorpresa inicial y endureció su expresión. «No importa cómo te veas ahora, sigues siendo mi propiedad legal. He perdido mi fortuna, mi rancho, todo. Necesito venderte para pagar mis deudas». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. La terrible verdad se reveló. Villegas no había venido por nostalgia o deseo, sino por desesperación económica. El hombre que una vez había sido lo suficientemente próspero para comprar seres humanos, ahora estaba tan arruinado que necesitaba vender a la mujer que había esclavizado. Itzel se adelantó, su voz clara y fuerte. «Esta mujer es mi madre. Ha salvado más vidas de las que tú podrías contar. Ha criado a niños que no nacieron de su sangre con más amor del que tú has mostrado jamás hacia cualquier ser viviente». Eecatl, a pesar de su juventud, habló con la sabiduría de alguien que había crecido conociendo el amor verdadero. «Mi mamá me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que puede dar a luz, sino por lo que puede crear con amor. Ella creó una familia donde antes solo había dolor». Yaretsi agregó, «En nuestra cultura, una mujer que elige amar es más valiosa que todo el oro del mundo. No se puede comprar ni vender el amor, solo se puede ofrecer libremente». Los soldados que acompañaban a Villegas intercambiaron miradas incómodas. Habían venido esperando encontrar una situación de secuestro, pero lo que veían era claramente una familia amorosa siendo amenazada por un hombre desesperado. Necali se acercó, colocando una mano protectora en el hombro de Citlali. «Señor Villegas, su papel no tiene valor aquí. En territorio apache solo reconocemos los lazos creados por el amor y el respeto mutuo. Esta mujer es mi esposa, elegida libremente, y la madre de mis hijos por elección propia». Villegas miró alrededor, viendo las caras hostiles de los apaches, la unidad inquebrantable de la familia que enfrentaba, y la transformación completa de la mujer que había creído controlar. Por primera vez en años, se enfrentó a la realidad de lo que había hecho, de la clase de hombre que había sido. «Pero yo la necesito»,
balbuceó patéticamente. Sin ella, no tengo nada. No tengo manera de pagar mis deudas. Citlali lo miró con una compasión que lo sorprendió. Fortunato, dijo suavemente. El problema nunca fue que yo no tuviera valor. El problema fue que tú nunca entendiste en qué consistía el verdadero valor. Buscaste en mí una cosa que pudieras usar, cuando lo que necesitabas era entender que las personas no son objetos. Se volvió hacia los soldados. Pueden reportar a sus superiores que encontraron a Citlali Sandoval viviendo libremente como una ciudadana apache respetada. No hay secuestro aquí, no hay crímenes, solo una familia viviendo en paz. El capitán de los soldados, un hombre mayor que había visto suficiente del mundo para reconocer la verdad cuando la veía, asintió lentamente. Señor Villegas, dijo firmemente, está claro que esta mujer está aquí por elección propia. No tenemos autoridad para forzar a alguien a abandonar una vida que ha elegido libremente. Villegas se desplomó, derrotado no por la fuerza, sino por la realización de su propia bancarrota moral. Pero mis deudas, murmuró, las pagarás con trabajo honesto, declaró Citlali, como deberías haber hecho siempre. El sufrimiento que causaste no puede deshacerse, pero puedes elegir ser mejor de lo que fuiste. Mientras Villegas y los soldados se alejaban derrotados, Citlali se volvió hacia su familia. Los 5 se abrazaron bajo el sol del desierto, una unidad forjada, no por sangre sino por elección, no por obligación, sino por amor. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Necali esa noche mientras observaban a sus hijos jugar bajo las estrellas. Citlali sonrió, pensando en el camino que la había llevado desde la humillación hasta la felicidad. Jamás, respondió. Cada lágrima derramada, cada dolor sufrido, me llevó hasta aquí. Me llevó hasta ustedes, y ustedes valen todos los caminos difíciles que tuve que recorrer. En la distancia, el viento del desierto llevaba las risas de los niños hacia las estrellas, como plegarias de gratitud por una familia que había nacido del amor verdadero y había crecido en la sabiduría de que el hogar no es un lugar, sino las personas que eligen amarte tal como eres.